Bien, dije, lo intentaré. Intentaré sinceramente ser sincera con usted, aunque supongo que lo que más le interesa es cuando no soy sincera. No sé si me entiende. El médico sonrió un poco. Cuando yo era niña, mi madre tenía un cajón para guardar la lana. Era el último de una cómoda que había en el comedor y allí guardaba todos los restos de punto que tenía. Ya sabe, retales antiguos, jerseys que había tejido cuando yo tenía 2 años. Algunos apenas medían unos centímetros. Pues bueno, el cajón estaba repleto de lana de todos los colores y en las tardes de lluvia mi madre siempre me hacía ordenarlo. Está clarísimo por qué le cuento esto. Ordenar el cajón era inútil. Esa lana no servía para nada. Ni un cubreteteras se podía tejer con ella a menos que se tuviese una paciencia infinita. Mi madre solo me obligaba a ordenarlo para darme algo que hacer, como los presos que cavan zanjas y luego las vuelven a llenar. ¿Sabe a qué me refiero, verdad? A usted le gustaría ser algo útil, dijo él con tristeza, como un cubreteteras. No puede ser tan fácil. Oh, no, no es fácil para nada, pero se pueden hacer otras cosas con la lana. ¿Cómo qué? Fundas para las bolsas de agua caliente. No usamos bolsas de agua caliente. Pueden hacerse pelotas para los bebés o muñequitos. Lo que intenta decirme es que ordenar la lana es una tarea inútil y probablemente imposible. Sí, pero usted es un ser humano. Las consecuencias de su desorden son más graves. La comparación, como ve, no es pertinente. Pues así es como me siento. Cuando llora, es así como se siente. Inútil. Solo quiero abrir la boca y llorar. Quiero llorar sin pensar en otra cosa. Pero no puede pasarse el resto de su vida llorando. No. No puede pasarse el resto de su vida preocupada. No. ¿Qué le preocupa, señora Armitage? El polvo. ¿Qué? El polvo, ya sabe. El polvo. Ah. El médico escribió algo en una hoja grande de papel. Luego se recostó, unió las manos y dijo: «Cuéntemelo». Es muy fácil. Jake es rico. Gana unas 50.000 libras al año. Supongo que a eso se le puede llamarse rico. Pero en casa todo está lleno de polvo. Hoy no sé a quién pedir perdón. Desde luego a la autora del texto, pero sobre todo a Anne Bancroft, porque para Billavoy, los cinéfilos, tenemos más en la cabeza a la señora Armitage con el rostro de Anne Bancroft que con el personaje que inventó Penélope Mortimer. Sí, la adaptación que aquí en España se llamó Siempre estoy sola, dirigida por Jack Layton, y que le hizo merecedora a Anne Bancroft del premio de interpretación en Cannes, aparte de una nominación al Oscar. De todas maneras, este personaje, esta señora Armitage, no es del todo una ficción, porque ahí volcó parte de su vida, esta escritora galesa, Penélope Mortimer, que, bueno, buena parte de su obra en novela, porque también trabajó como periodista y guionista, bueno, pues buena parte de su obra en el campo de la novela fue, podríamos decir, pseudo-autobiográfico. En concreto, aquí tenemos la figura de una mujer que tiene hasta cerca de 8 hijos de padres diferentes, que está en matrimonio destructivo con un escritor, que se somete a un aborto, a un proceso de esterilización y todos sus problemas mentales que acarrea bueno, toda su historia, que es casi punto por punto lo que le pasó a Penélope Mortimer en su vida real. Que lean las solapas en esta ocasión, ¿verdad? Sí, yo te animaría a que leyeras la cita que escribió Penélope Mortimer para dar preámbulo a esta novela y que explica un poco el título de la novela. Pedro come calabazas tenía una mujer que no podía retener. En una calabaza la metió y allí muy bien la conservó. Creo que esto habla mucho de cómo describe el matrimonio del personaje o de ella misma en El devorador de calabazas. Creo que esta reedición es muy interesante porque nos ofrece una visión de aquella literatura feminista, pero feminista de verdad, no como el feminismo de hoy en día,
que se empezó a encauzar en los años 60, en lo que se llamó la nueva ola del feminismo, donde se escribieron obras tan interesantes como esta, que hoy muchas están en el olvido, pero que bueno, dieron títulos tan señeros e importantes como este. O sea que creo que esta reedición es importante y animo a que se asomen a esta visión cruda, pero muy interesante de una mujer de los 60. Y además, igual que a la película, a pesar de una magnífica y soberbia, como dices, premiada en Cannes, Anne Bancroft, le ha pasado muy mal el tiempo, una factura excesiva, la novela está fresca y vigente, casi incluso más que en su momento, donde era revolucionaria y un absoluto revulsivo. Sí, porque una vez te entras en la historia, poco importa en qué época está ubicada. Pues ahora sí que vamos a hablar de una época muy concreta, y muy larga, y de una época que se puede hablar de ella desde muchos aspectos. Y tenemos la fortuna de que nuestro invitado siempre abre muchísimo el campo de visión, el campo de estudio, e intenta darnos los detalles de todo para que el lector que recuerde o que no conozca y quiera saber más sobre el asunto pueda tener una visión lo más completa posible. Y es que hay algo tan definitorio de una época, ¿verdad?, queridos televidentes, como se decía, que dos rombos en una pantalla. Y entonces, Pablo Vilaboy, los niños teníamos que ir a la cama. Aunque fuera un programa fiestero, simpático y tal, se veía dos rombos. Bueno, también había niños que se jactaban de que me han dejado ver la película de Sábado Cine de dos rombos. Claro, porque también digo, porque verá que lo de los dos rombos a veces era simplemente porque, bueno, pues que era como, que era inconveniente. O aquello de películas que eran para mayores con reparos. Caramba, caramba. Pues de todo eso y de mucho más es de lo que nos habla nuestro invitado en este interesantísimo, apasionante, a ratos divertido y a ratos amargo, Sexo en el franquismo. Manuel Espín, querido amigo. Hola, ¿qué tal? De nuevo ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte de nuevo. Muchas gracias a vosotros por invitarme también. Como decimos, la portada ya es significativa, pero es que no podían faltar, ¿verdad?, los dos rombos. Claro, y además es que hubo dudas con respecto a la portada porque decíamos, lo va a entender el potencial lector más joven, porque seguramente él no sabe qué son los rombos. Lo que pasa es que después de preguntar a gente, nos enteramos y además se supo que en la serie Cuéntame se explicaba muy bien el tema de los rombos, con lo cual gente mucho más joven está habituada al tema de los rombos. Tú eres un grandísimo investigador, pero que ya cuando viniste a contarnos de la España Yeye, hablamos de, con lo que digo, ese ámbito de trabajo tuyo que es, como diría aquel, todo, porque todo lo humano te concierne. Aunque hagas un análisis sociológico, histórico, vas tocando todos los palos, todos los puntos, al menos un poquito, para que se tenga una visión lo más completa posible. Sí, porque además es que hay un entrelazado de contenidos y realmente la realidad no es única, sino que hay que contrastarla con muchas otras realidades pequeñas. Y todo es lo que nos da un tejido social, un tejido en el que está lo cultural, lo personal, lo sexual, para explicar una época desde una perspectiva a lo mejor distinta a la que se está contando en otros momentos. Como digo, es un libro en el que uno se divierte mucho, primero porque hay cosas que reconoce que por tener una edad que aún ha vivido, al menos le han llegado, sino por abuelos, por padres y hermanos mayores, pero es inevitable también, Manuel, ese amargor de decir, y durante tantos años la gente estuvo así de reprimida, así de constreñida, así de prohibido absolutamente todo. Mira, fíjate, yo te puedo contar un detalle. Un lector, un amigo que leyó el periódico, que leyó el libro, el otro día me dijo, dice, fíjate, dice, lo que cuentas en el libro, dice, a mi abuelo le multaron en la posguerra simplemente por ir con una camiseta de manga corta por la calle de tirantes, porque debía ser el verano y hacía mucho calor, y además el abuelo había sido franquista hasta las cachas, pero sin embargo le multaron por eso que nos parece verdaderamente ridículo, como es la época en la que había un dress code, un código de vestimenta. Y bueno, y eso es verdaderamente ridículo, es decir, eso de que las mujeres tuvieran que ir con la falda por debajo de la rodilla, por la mitad entre la rodilla y el tobillo, y que al sentarse no se viera la rodilla. Lo cual, claro, que en las playas
no se permitiera el bikini, ni el slip masculino estaba prohibido, que hubiera que llevar un albornoz. Es decir, son prohibiciones ridículas, pero que son un ejemplo de toda una serie de prohibiciones que estaban en lo que era en el propio día a día, en la vida cotidiana. Y eso también se cuenta en el libro. En el libro no solamente se habla de la represión, sino también de los tabúes con respecto a lo que tiene que ver con lo sexual y con el sexo en los contenidos más amplios. Es decir, se habla de la prostitución, se habla de la homosexualidad, del lesbianismo, de los niños robados, de las madres solteras, de las queridas, que eran tan típicas de la época. ¿Y qué tolerancia había en ese caso en concreto con respecto a las queridas? A las otras que cantaba con Charlie Kerr, claro, fue además. Claro, porque en el fondo formaban parte de una especie de segunda familia que estaba ahí y que hasta cierto punto era tolerada porque había esposas que preferían mirar hacia otro lado para mantener lo que era la unidad, entre comillas, del matrimonio. Es decir, dar la prioridad absoluta a lo que era la unidad matrimonial en una época en la que no podemos olvidar que no había divorcio, que además el hecho de la separación, cuando la mujer se separaba, estaba claramente condenada a perder su vivienda, perder su casa, perder sus hijos, perder todos, y lo más grave, seguramente se quedaba sin recursos para sobrevivir, porque como dependía enteramente del marido. Pero en fin, había muchísimas más cosas y en el libro se cuentan realidades que nos pueden parecer en este momento provocadoras, escandalosas, pero que corresponden a la generación de nuestros padres o abuelos, para los más jóvenes. ¿Y qué es peor si cabe meterlo en una balanza? ¿La represión o la normalización de esos códigos que tú dices, de esas costumbres, de esa... Sí, eso es real. Sí, digamos que se asumía como si fuera lo normal, cosas que hoy nos parecerían absolutamente escandalosas, provocadoras y nos parecerían vergonzosas. Es decir, la represión llevada a extremos en detalles que nos parecen nimios, pero además detalles que hoy por hoy han quedado completamente contrastados y superados. Yo os cuento un ejemplo que lo cuento porque me parece que es hasta divertido. Es decir, en el libro se habla de lo que era el terrible pecado mortal del onanismo, es decir, lo que era la masturbación, que era un pecado gravísimo, que condenaba al infierno, que provocaba toda clase de males. Y claro, y en el libro se dice, en 2019, el Papa Francisco dice que no cree que la masturbación sea pecado. Con lo cual, claro, contrastas eso con toda la doctrina, con todos los textos episcopales, con la actitud de sacerdotes y de párrocos y en los colegios con respecto a esas prácticas que consideraban verdaderamente nefandas, antinaturales, etc. Y que hoy las vemos como algo que prácticamente no tendría la menor importancia, pero que eso lo encontramos en el día a día, en todo, en cualquier cosa, en cualquier detalle. A mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el escándalo que había con las ropas, es decir, el famoso vestuario de Silvana Mangano en las dos películas que realmente le lanzaron, como eran Arroz Amargo y Ana, el famoso Bayón de Ana, que motivó que los púlpitos y que se dijeran verdaderamente que se podía condenar a alguien por ir a ver esas películas. Claro, se destacaba, y he visto textos del año 51, 52, en los que se dice que va vestida de una manera provocadora, obscena, y realmente lo que lleva es, literalmente, lleva unos piratas por debajo de la rodilla. En el bayón, efectivamente. Sí, en el bayón. Sí. Y luego lleva una especie de camiseta, pero que no enseña estómago ni nada, que lleva tirantes, pero que no enseña absolutamente nada. Es decir, yo lo que cuento es que cualquier chica, cualquier mujer que hoy, en una tarde de verano, a las 7 de la tarde, en cualquier ciudad española, que salga simplemente a una terraza, es que nadie se va a fijar en ella, nadie la va a mirar. Sin embargo, en aquel momento se consideraba que era un elemento de pecado. Pero claro, ¿todo esto a qué viene? Pues porque estamos hablando de una época en la que, digamos que la interpretación y el control de la moralidad se atribuyó a una iglesia preconciliar.
una iglesia preconciliar con un discurso muy integrista, en el que todo era pecado y entonces el pecado estaba en torno a lo que tenía que ver con el sexo. Y entonces el hecho simple de vestir de una manera o de otra se podía considerar que era pecaminoso, lo cual nos remite a una situación en la que la vida cotidiana ya de por sí debía de ser incómoda. Es decir, no poder vestir pues ropas como hoy llevaríamos porque daban mucho que hablar. Ya no digamos en el caso de las mujeres, pero también en el caso de los hombres. Iba a decirte, cuando hablas de los códigos también lo pensaba que lo cuentas, ciertos colores que no podía llevar un No, hombre, porque claro, tenía que ser masculino claro, y riguroso. Claro, es decir, por ejemplo, tú no ves un hombre en los años 40, 50, incluso primeros 60, vestidos con unos tonos, ya no digo que lleve una camiseta rosa, pero sin embargo, verde, crema, colores claros, no, tenía que ser una rigurosidad absoluta porque había unos códigos y también de estilo en los que eso implicaba incluso una posible sanción. Porque lo que tiene en el modelo español es que digamos, esa visión con respecto a lo que tenía que ver la represión de lo cotidiano se trasladaba a la autoridad civil y la autoridad civil se encargaba de imponerlo. Es decir, es todo lo que a partir del año 51 aparece en los llamados Congresos Nacionales de la Moralidad y de la Decencia en playas, piscinas y lugares de baño. Los que todos los años lo que se hacía es que se llamaba la atención sobre el control, sobre que la necesidad de playas separadas, el vestuario para llevar, que fuera absolutamente, entre comillas, decente, para que no se mostrara nada. Pero es que lo peor no era eso, lo peor es que eso se trasladaba al Ministerio de la Gobernación, o sea, lo que hoy es el Ministerio del Interior, para que las policías, las distintas policías, lo aplicaran y lo controlaran. Y así tenemos toda la casuística con respecto a detenciones de personas simplemente por ir vestidas en una playa con unos códigos que no eran los habituales. Habitualmente lo que se hacía es que si eran extranjeros se les expulsaba de España y si eran españoles se les metía en el calabozo y se les imponía una multa. Pero una multa simplemente por llevar a veces un bañador, un bikini o un bañador que no era el del código, o por ir algo que nos parece algo tan increíble como ir a una playa nudista. En aquella época no había playas nudistas, pero ir a una recóndita y escondida playa y que apareciera la Guardia Civil que controlaba eso. Es decir, hay que entender que para qué estaban las fuerzas de seguridad y las fuerzas de orden público dedicadas a controlar lo que era una visión moral que era verdaderamente represiva. Estaba pensando, cuando dices eso, en una frase que en el libro, que saques de un documento de la época, que diría uno que la ha escrito Volterra, aquel traidor que tapó la Capilla Sixtina, ya saben ustedes lo que digo, ¿verdad? El desnudismo se opone al cristianismo. Claro, efectivamente. Nunca hubiera pensado eso, uno no ponerlo de esta manera, ¿no? Claro, claro. No, y entonces hay que decir, bueno, pues no sé, cuando se entre a una iglesia tendrían que ponerse gafas de sol para no ver al Cristo. Porque claro, aquello era... Pero era una visión en la que todo estaba controlado dentro de una rigurosidad estricta en una sociedad verdaderamente represiva en todos los sentidos. Es decir, que la represión, ya no vamos a hablar de represión política porque en el libro no entraron en el tema de la política directamente, sino que se deduce lo que esa visión represiva de la sociedad que había sobre todo en la década de los 40 y de los 50 hasta la mitad de los 60, pero incluso después se prorroga a pesar de que hay un cambio, como es aquello que tiene que ver con la prioridad que se da a partir del año 62 al turismo. Es decir, con la llegada de Fraga al Ministerio de Información y Turismo, necesariamente el turismo pasa a ser un asunto de Estado, una prioridad de Estado, porque genera recursos económicos importantísimos. Que vienen las suecas, que diría López Claro, Vázquez. y entonces por eso se autorizan los bikinis y por eso hay una cierta tolerancia con respecto, porque de lo contrario hubiera sido verdaderamente imposible que un turismo hubiera aparecido. Es decir, todo esto que nos remite, pues nos parece duro reconocer cuando vemos una sociedad, un país
islámico, integrista, en el que hay un control con respecto a lo que tiene que ver con la ropa, con las mujeres, etcétera, pues nos remontamos a lo que era la posguerra y verdaderamente pues hay situaciones que tienen nexos y puntos que tienen mucho que ver. Pablo Vilaboy, como en el fondo no pensar, claro, sobre todo en esa sociedad que tú preguntabas, donde tú mismo a veces los códigos te los creías, los urbanizabas e interiorizabas, que era pecado, señoras fastuosas quitándose un guante como Rita Hayworth o bailando el bayón, que sabemos cómo contará nuestro querido Antonio Mercero, sale la gente, a un chavalito al que le pagaban, salía a la plaza del pueblo, ¡el bayón! Todo el mundo al cine veía el bayón y salían otra vez. ¿Cómo resistirse, verdad? Sí. O el trucaje de las fotos de artistas que salían en las revistas, ¿no? Ah, sí, claro. Para quitarles un poquito de escote. Sí, mira, yo os puedo contar una anécdota, no lo cuento en el libro, pero lo voy a contar. Yo en un seminario que hicimos en Gijón, el trabajo que hicimos con la gente que participaba era ir a archivos de periódicos y ver materiales que tenían, por ejemplo, en el servicio de documentación, en lo que eran las fototecas. Ajá. Entonces, en las fototecas de esa época había muchas, y las debe haber en muchos todavía, aparecían fotos de artistas de la época, es decir, Marilyn Monroe, Sofía Loren, Sara Montiel, con fotos que aparecían con tinta china, marcándoles para que no se les viera demasiado pecho y bajándole las faldas para que no enseñaran rodilla. Con lo cual aquello es increíble, o sea, o por ejemplo lo que sí que contamos de alguna manera en el libro que nos produce mucha risa, eso me lo contaron a mí trabajadores del antiguo nodo, es que un día la mujer de un ministro fue al cine en Madrid, en la Gran Vía, y entonces en el nodo aparecía Marilyn Monroe con escote, lo que era habitual en Marilyn Monroe. Y entonces aquello se quejó al marido y al día siguiente tuvieron que ir cabina de cine por cine a todos los cines de la Gran Vía a cortar el plano en el que se veía a Marilyn. El Marilyn con escote. Es decir, claro, pues no sé, imaginar a Marilyn con un cuello hasta arriba, pues no sería Marilyn. O sea que claro. Es un libro, como les digo, apasionante, por lo que recuerda, por lo que recupera y por lo que nos hace dialogar con quienes fuimos y en algunos casos casi somos, porque eso, en los últimos coletazos, como dice Manuel, mucho más largos de lo que hubieran debido ser, ahí estábamos ya nosotros queriendo ver en televisión lo que no se podía ver. Manuel Espín, gracias como siempre por tu visita, por tus libros, por la charla y por hacernos vivir la vida, que es lo que tú haces al final siempre. Oye, muchas gracias, os lo agradezco mucho. Pablo Vilaboy, no sé cómo andará hoy el arpa a ritmo de bayón. A ritmo de bayón o de quitada de guante de Hilda. Pues vamos, le puedes echar la culpa a Mame. Put the blame on Mame, boys. Pues bueno, sea de ese modo o de cualquier otro, vamos a ver qué hace nuestra arpa en el ángulo oscuro del salón, vamos a buscar nuevas lecturas y dentro de muy poco las compartiremos con ustedes. Gracias.